Siguiendo la ola de remakes que desató el aro, la franquicia de The Grudge llegó para consolidar definitivamente la fiebre del terror japonés en Occidente. Al adaptar la aterradora visión original para un público global, esta saga logró marcar a toda una generación, demostrando que la maldición podía cruzar océanos y seguir siendo igual de implacable. En este video vamos a recorrer la saga completa, uniendo todos los análisis que ya vimos en el canal en un solo relato continuo, editado para que se pueda ver de principio a fin sin cortes innecesarios. La idea es repasar cada película, entender cómo se adaptó la historia de Kayako y Toshio, en qué contexto fueron realizadas y cómo estas entregas intentaron mantener viva la esencia de la obra original, desde su exitosa primera entrega, pasando por sus secuelas, hasta llegar a su reinicio más reciente. Esta franquicia construyó su propio camino, manteniendo siempre una regla fundamental: cuando alguien muere en las garras de una ira terrible, una maldición nace y no perdona a nadie. Así que si alguna vez te perdiste entre las diferentes secuelas americanas o simplemente querés revivir cómo Occidente experimentó esta leyenda, este video es para vos. Sin mucho más que decir, prepárense para adentrarse en la saga completa de The Grudge. The Grudge del año 2004, dirigida por Takashi Shimizu, es el remake estadounidense de Ju-On, la película japonesa del año 2002, y la quinta entrega de la franquicia. Es importante entender que las películas americanas no son secuelas directas de las japonesas. Aunque se repitan escenas y la historia sea similar, las versiones americanas son independientes de las originales. Con el éxito del remake de Ringo en el año 2002, el terror japonés comenzaba a ganar terreno en Occidente. Las puertas para nuevas adaptaciones se abrían cada vez más y el director Sam Raimi, creador de la franquicia Evil Dead y de la película Arrástrame al infierno, gran fanático de las películas originales de Ju-On, mostró interés en llevar esta historia al público norteamericano. Raimi ayudó a Sony a adquirir los derechos de la franquicia. Sin embargo, entendía que las películas de Ju-On tenían una identidad fuertemente japonesa y no quería que esta nueva adaptación perdiera aquello que las hacía tan originales. Mientras que The Ring del año 2002 modificó radicalmente el tono de su contraparte japonesa, trasladando la historia a Estados Unidos y adaptándola al público occidental, Raimi sabía que no podía hacer exactamente lo mismo con Ju-On. Su esencia estaba profundamente enraizada en la cultura y el contexto japonés. Para no perder ese sabor original, Raimi tomó decisiones clave: que el propio Takashi Shimizu, director de la original, dirigiera el remake y que la historia siguiera ambientada en Japón, pero con protagonistas estadounidenses. Así, buscaba encontrar un punto medio entre la fidelidad cultural y la accesibilidad para el público norteamericano. Así que, sin mucho más que decir, acompáñenme una vez más a adentrarnos en la casa Saeki, pero ahora con actores yankees. The Grudge. La película comienza con un texto que explica qué es The Grudge, una maldición que nace cuando alguien muere en manos de un rencor profundo. Una pareja despierta en su departamento. María saluda a su esposo Peter, interpretado por Bill Pullman, quien curiosamente también actúa en Scary Movie 4, donde parodian esta película. Peter, que al parecer se levantó con los cables cruzados, se acerca además a ver por el balcón. Si bien los actores que vimos eran estadounidenses, la película toma lugar en Japón. Yoko, interpretada por Yoko Maki, quien ese mismo año actuó en la película Infection, es una trabajadora social que llega a una casa a cuidar a la señora Emma, y ya sabrán de qué casa estoy hablando. Emma, interpretada por Grace Zabriskie, quien años antes actuó en la segunda entrega de Chucky, es una señora con letargo severo y demencia leve. Yoko acuesta a Emma, limpia la casa y escucha un ruido. Se adentra a seguir limpiando en una habitación hasta que comienza a escuchar más ruidos provenientes del ático. Arriesgada, decide investigarlo únicamente con un encendedor, y solamente a los 7 minutos de haber empezado la película, Kayako hace su primera aparición, siendo mucho más veloz y feroz que en las entregas anteriores. Karen, interpretada por Sarah Michelle Gellar, quien actúa en películas como Scooby-Doo, Scream 2, Sé lo que hicieron el verano pasado, pero que es más conocida por su papel como Buffy la cazavampiros, está estudiando en Tokio junto a su novio Dog. De camino al trabajo, la pareja pasa por un cementerio, y Dog se prende un cigarrillo, cosa que es ilegal. En Japón no se puede fumar en la calle. Karen trabaja como voluntaria en el mismo centro de asistencia social que Yoko. Ahí, su jefe Alex, interpretado por Ted Raimi, quien también actuó en Evil Dead 2 y Candyman, y es el hermano del productor Sam Raimi, le dice que va a tener su primer trabajo sola cuidando a Emma, una señora con severe lethargy with mild dementia, ya que Yoko no apareció a trabajar esa mañana. Ya me imagino por qué. Karen
Karen viaja en tren, camina por la ciudad de Tokio y pide indicaciones para llegar a la casa de Emma. Y cuando finalmente llega a un callejón sin salida, vemos la casa Saeki, pero renovada. Para este punto de la franquicia, la casa Saeki es un personaje más. Para que la audiencia occidental no se distrajera en nimiedades como el tamaño angosto de una casa típica japonesa, Shimizu decidió construir dentro de un estudio de filmación una casa nueva desde cero, manteniendo la estructura del original pero haciéndola más amplia por dentro. Para esto, contrató al diseñador de producción Iwao Sato, que se encargó de mantener la esencia de la casa original, pero más gringo friendly. La casa contaba con 2 pisos para que se mantuviera la naturalidad de las escenas si era necesario pasar de uno al otro en una misma toma. Pero en cuanto al ático, Shimizu aprovechó el presupuesto que le brindó Hollywood y mandó a construirlo aparte, haciéndolo más amplio para poder hacer varias tomas más piolas que las que se podrían hacer en un pequeño ático de una casa real. Karen entra a la casa encontrando todo desordenado y detrás de una puerta de vidrio encuentra a la pobre Emma desparramada en el piso. Limpia a la abuela, se encarga de poner todo en orden y en el piso de arriba encuentra un armario encintado, un diario y un nene ominoso con un gatito. Dentro del diario encuentra una foto de la familia de este nene. Karen es americana, por lo que a diferencia de Rika de Ju-on, la barrera idiomática acaba de ser un problema, aunque algo de japonés parece saber. De repente recibe una llamada, siente una presencia en la habitación de Emma y cuando va a chequear si se encuentra bien, un fantasma completamente negro se manifiesta de una maraña de pelos en la esquina del cuarto. Shimizu estaba trabajando con la misma crew de filmación que utilizó en las películas originales. Eran todos japoneses. Los únicos americanos ahí eran los actores y algún que otro productor, aunque al estar filmando en Japón, por mayoría ganaban los japoneses. Para poder comunicarse entre ellos, Shimizu se la pasaba junto a una traductora todo el tiempo y el guión que usaban era uno bilingüe. De un lado estaba escrito en inglés y del otro en japonés. Every outline that I wrote, every draft of the script that I wrote would have to get translated into Japanese and then sent to Shimizu-san and then he would do their notes in Japanese, and then that would get translated back to English and get distributed to us. Además de esto, los actores quedaron sorprendidos con la eficacia de la crew japonesa de Shimizu, ya que al parecer en Occidente hacen las cosas bastante distinto a Japón. In America, there's a film call on set called lock it up. They say, lock it up. And when you hear lock it up, the next step is generally, quiet on the set, quiet over there, roll camera, rolling. Then the slate comes in, quiet, pause, everybody settle, action. Here, they say, lock it up, action! Ready, action! So it really has me jumping. 3 años antes, la familia Williams, que vendría a ser como la familia Tokunaga de la original, se acaba de mudar a Japón por trabajo. Buscando casas donde vivir, llegan a la casa Saeki. El agente inmobiliario Suzuki da lo mejor para que estos gringos lo entiendan. Tatami room. Y mientras se fija que esté todo en orden y presentable, encuentra la bañera del baño llena de agua negra. Enseguida se encarga de vaciarla, pero cuando mete la mano, otra lo agarra desde abajo del agua y cuando se libera se queda con un manojo de pelos en la mano. Al otro día, ya viviendo en la casa Saeki, Jennifer, interpretada por Clea Duvall, quien también actuó en The Faculty y Ghost of Mars, le expresa a su esposo Matthew que no está muy cómoda con vivir en Japón. Esa tarde se queda dormida en el sillón y un ruido la despierta. Ve que su ramen está en el piso y reta a Emma, pensando que fue ella quien hizo ese enchastre, pero rápidamente cambia de idea cuando ve unas pisadas marcadas en el piso. Jennifer decide investigar el piso de arriba y cuando entra a una habitación, la puerta se cierra. Matthew llega del trabajo, encuentra toda la casa hecha un desastre y en el piso de arriba a su esposa en shock. Enseguida, el chico fantasma Toshio lo asusta y consume a Matthew con un jumpscare bien yankee. Nuevamente en el presente, Alex, el jefe de Karen, llega a la casa Saeki a buscarla, ya que nunca volvió al trabajo. Ahí encuentra a la abuela Emma muerta y a Karen en estado de shock. La policía llega a investigar y el detective Nakagawa, interpretado por Ryo Ishibashi, quien también actuó en Audition y Suicide Club, es el encargado de este caso. Le explica a Alex que Matthew y Jen están desaparecidos y acá la película comete un gran error, perdiendo un poco el misterio y spoileando que la llamada en la casa es de Susan, la hermana de Matthew. マシューの妹からです。おそらくこれが東京にある外資系の会社で働いているようです。 Cuando en la película original nos enteramos esto recién al ver el segmento de Hitomi.
The Grudge es un remake casi shot for shot, es decir, toma por toma. Utiliza encuadres y secuencias muy similares a los de la original, como por ejemplo, lo hizo el remake de Psycho de 1998 con respecto a Psycho de 1960. Sin embargo, no es una copia exacta. Toma elementos no solo de la entrega del 2002, sino que toma varias de todas las entregas de toda la franquicia lanzada hasta ese momento, creando una especie de compilado que mantiene la estructura de Ju-On, pero con algunas variaciones. Ahora bien, ¿por qué hacer un remake tan parecido? ¿Por qué no simplemente distribuir la película original? En 2004, el acceso a contenido extranjero no era tan sencillo como hoy. No existía la globalización del streaming. No era común entrar a una plataforma como Netflix y encontrarse con el último estreno coreano. En ese entonces, era mucho más raro ir al Blockbuster y alquilar una película con actores asiáticos en la portada en vez de la última película de Brad Pitt. Por eso, se hacían remakes así, para acercar estas historias al público occidental. Un ejemplo clásico es Godzilla King of the Monsters de 1956, que en realidad es Godzilla de 1954, pero con la inclusión de un periodista estadounidense que funciona como nexo entre el espectador occidental y el entorno japonés. Casi lo mismo ocurre con The Grudge. Nakagawa llama al teléfono del que Susan llamó y comienzan a escucharlo sonar dentro de la casa. Siguiendo el sonido, llegan al ático, donde descubren a la pareja de la casa muerta. Pero además de esto, también encuentran una mandíbula. En el hospital, Karen despierta, se encuentra con su novio Doug y habla con el detective Nakagawa, quien la pone al tanto de toda la situación. Susan, la hermana de Matthew, está por salir del trabajo y llama a la casa de su hermano para dejar un mensaje. El mensaje que Karen recibe cuando llega a la casa. Pero esto ya lo sabíamos porque lamentablemente lo spoileó Nakagawa. Qué pena. Siente que algo la acecha en los pasillos de su trabajo y recibe una llamada en la que escucha un grito ahogado. Matthew? De repente, arriba, las luces de las escaleras comienzan a apagarse y abajo, Kayako se acerca lentamente a Susan. Por suerte, logra escapar, pero no sin ser robada por Kayako, que le roba un llavero que tenía en el celu y encima la mira mal. Susan pide ayuda como puede al guardia de seguridad, que es el mismo actor del original. Jukai. 階段。何かが。いたんです。電気が消えて。Si bien la comunicación entre el casting americano y la crew de filmación japonesa era un poquito complicada, el intercambio cultural entre estos fue bastante interesante. Se enseñaban frases en su idioma y hasta terminaron teniendo buena relación con el director, que tenía un sentido del humor bastante único. During our first meeting, Shimizu-san says with a deadpan face, "In this scene, I want you to act like RoboCop." El guardia va a investigar el edificio y mientras Susan mira por las cámaras de seguridad, ve que una sombra negra sale de una de las oficinas. Asustada, Susan vuelve rápido a su casa, se sube al ascensor y Toshio la observa desde los pasillos. Susan finalmente llega a su departamento, un poquito triste porque Kayako le robó el llavero. Recibe una llamada de su hermano que le dice que está afuera, pero cuando abre la puerta no hay nadie y el grito ahogado se vuelve a escuchar en el teléfono. Susan, asustada, se mete en la cama. En su mano aparece el llavero que le robó Kayako y debajo de las sábanas, Kayako la consume. Nos situamos de vuelta en la historia de Karen. A ella le dieron el alta y se encuentra con su novio Doc en el bus. Karen le cuenta a Doc todas sus preocupaciones acerca de la casa y Kayako, que no sabe lo que es la privacidad, la asusta gratuitamente desde la ventana. Los sustos en este remake son mucho más brutales que en comparación a las originales japonesas. Es sabido que el terror japonés se caracteriza más por ser lento, con una atmósfera pesada, y el americano mucho más feroz. Shimizu en los años 80 creció viendo el por lo que le tenía bastante respeto al cine de terror americano, y quería que su público pudiera aceptar su historia. Por eso, se encargó de adaptar para la audiencia tanto el guión como los sustos. Regresan a su casa y mientras Karen se baña, parece que una mano quiere ayudarla a lavarse el pelo. Perdón que todos estos chistes ya los dije en la original, pero es exactamente lo mismo. En el centro de asistencia social, Alex está saliendo de trabajar. Y Yoko, la asistente social del principio, parece que justo está llegando. Actuando raro y ensangrentada, nos enteramos que la mandíbula que encontró en el ático el detective Nakagawa es la de Yoko. Una escena reutilizada, pero mucho más pulida que la del V-Cinema del año 2000. Karen investiga acerca de la casa Saeki, donde se entera de los asesinatos de Kayako y Toshio cometidos por Takeo. Y también encuentra un artículo hablando del profesor Peter, el del principio de la película. Mientras tanto, Nakagawa revisa las cintas de grabación del trabajo
trabajo de Susan, pero acá tiene la versión extendida. Vemos que la sombra se acerca a la cámara, quedando justo adelante del lente. Karen deja a su novio durmiendo y se va a investigar más acerca del profesor Peter, que al parecer está relacionado de alguna manera con la casa Saeki y todo lo que Karen presenció. Llega a su departamento y su esposa María, ahora viuda, le dice que no tiene idea por qué Peter hizo eso. Intentando ser de ayuda, le deja ver unas fotos de ellos donde Karen nota una extraña mujer en el fondo de varias de estas. En ese momento, Karen se da cuenta que esa mujer es Kayako Saeki. Ahora, lo situamos más en el pasado todavía. Peter, un profesor, no deja de recibir cartas de una tal Kayako Saeki. Cansado de esto, decide darle una visita. En la casa, se encuentra con Toshio, quien está golpeado y en muy mal estado. Entra a la casa, lo ayuda y le pregunta dónde están sus padres. Escucha un maullido y en una escena igual a la de Kobayashi del V-Cinema, vemos cómo Toshio es el causante de ese sonido. Karen se encuentra con Nakagawa para contarle todo lo que aprendió del caso, que Kayako conocía a Peter y que este se suicidó la mañana después a la que Kayako fue asesinada. Nakagawa le dice que no cree que eso haya sido un suicidio, y en un acto puro de fanservice, Nakagawa dice: It is said in Japan that when a person dies in extreme sorrow or rage, the emotion remains, becoming a stain upon that place. Death becomes a part of that place, killing everything it touches. Once you have become a part of it, it will never let you go. Y épicamente se va caminando, pero no del todo tranquilo. En su oficina, la situación de la casa sigue dando vueltas en su cabeza. Esa noche, Nakagawa va a la casa Saeki a prenderla a fuego en un intento de acabar con la maldición, al igual que Toyama en la original, pero acá no se ve ninguna Izumi adolescente. Nakagawa comienza a escuchar los gritos de un niño, y en el baño encuentra al pobre Toshio con la cabeza en la bañera. Intenta ayudarlo, pero detrás de él, Takeo se aproxima a ahogar a Nakagawa. Mientras tanto, Karen está llegando a su casa. Su novio Doug no se encuentra ahí, pero tiene un mensaje suyo en la contestadora, donde dice que el centro de asistencia social llamó esa tarde para avisarle que Alex y Yoko están muertos, que vio la investigación que estaba haciendo de la casa Saeki y pensando que ella se encuentra ahí, Doug va a ir a buscarla a la casa. Karen sale corriendo e intenta llegar antes de que su novio entre y sea demasiado tarde. Llega a la casa, sube al piso de arriba y ahí presencia otro momento en el tiempo, cuando Peter fue a visitar la casa Saeki después de recibir todas las cartas de Kayako. Gracias a las entregas anteriores, sabemos que la maldición de la casa puede mezclar líneas temporales y mostrar acontecimientos del pasado o futuro a cualquiera que entre ahí, por lo que, aunque Peter no pueda verla, puede sentir que Karen anda dando vueltas en la casa. Peter investiga el piso de arriba y llega a una habitación donde encuentra fotos familiares con la cara de Kayako cortada en cada una de ellas, al lado de un diario donde Kayako expresa su amor y obsesión hacia Peter, aunque este no la haya visto nunca en su vida. Esta escena es igual a lo que le sucede a Kobayashi en el V-Cinema. Peter escucha un zumbido venir desde el ático y cuando se acerca a investigar, el cuerpo muerto de Kayako cae. En ese momento, Peter sale corriendo atemorizado. Karen comienza a escuchar un golpe proveniente de una habitación. Cuando entra, ve el cuerpo de Takeo ahorcado por la maldición y a Toshio jugando con este. Esta escena es una clara referencia al episodio de Tomoka en la parte 2. Karen comienza a ver flashback de cómo Takeo asesina a su esposa, en una escena muchísimo más gráfica que lo que vimos en entregas anteriores. Vemos cómo se arrastra por las escaleras y cómo Takeo le rompe el cuello, siendo esto el causante de su característico ruido. Confundida, Karen baja las escaleras y cuando pasa frente a un espejo, ve un reflejo que no es el de ella. Se encuentra con Doug ya afectado por la maldición y en el piso de arriba vemos en el flashback cómo Takeo ahoga a Toshio en la bañera, mata a su gato y lo esconde en el armario que podemos ver al principio, así como también arrastra a Kayako y la esconde en el ático. En entregas anteriores se asume que Toshio estaba desaparecido o que la maldición de la casa se había encargado de él. En el remake podemos ver mejor qué es lo que sucede, siendo este un resultado mucho más crudo, y también pudiendo enlazar mejor el por qué Toshio siempre se presenta con su gato o maullando, ya que los dos fueron ahogados en la misma bañera y casi al mismo tiempo. Esto es exclusivo de la línea de tiempo americana. En la japonesa, Takeo lo deja vivo para que Kobayashi se haga cargo de él, pero la maldición se le adelanta. En ese momento, Karen escucha un ruido proveniente del piso de arriba, y ahí vemos la clásica escena de Kayako bajando por las escaleras, al igual que lo hacía mientras era asesinada por Takeo, pero acá, en comparación a las entregas japonesas, vemos una versión más cruda y pulida. Kayako consume a Doug, Karen intenta escapar, pero Kayako no la va a dejar ir tan fácilmente.
Abrazando a su novio y acorralada, Karen patea un bidón de gasolina y prende fuego la casa Saeki, desmayándose justo antes de que Kayako la consuma. En el hospital, Karen sigue viva y los doctores le dejan ver el cuerpo de su novio Doug por última vez. Pero antes de verlo, un brazo pálido y pelo largo salen de debajo de esa manta que cubre el cuerpo. Mira bien y se da cuenta que solamente estaba flasheando. Pero cuidado, Karen, que la maldición es una fuerza imparable. The Grudge 2 del año 2006 es la segunda adaptación norteamericana de Ju-On the Grudge, la sexta película de la franquicia y la última que sería dirigida por Takashi Shimizu. Sony Pictures aprobó esta secuela tan solo 3 días después del estreno de The Grudge en 2004, tras recuperar su presupuesto y generar ganancias en su primer fin de semana. Con el doble de presupuesto y una campaña de marketing muy buena que incluyó una miniserie web animada, 3 cortos promocionales, un blog falso sobre una desaparición en el set y una premiere extravagante en un parque de diversiones, Shimizu estaba en el auge de su carrera y viviendo el sueño americano, con un guión completamente nuevo, escrito por Shimizu y Stephen Susko, el mismo que se encargó de adaptar la entrega anterior al público estadounidense y que también guionó películas como Texas Chainsaw 3D, Unfriended Dark Web y Hellfest. The Grudge 2 nos cuenta 3 historias que se van entrelazando, narradas de forma no cronológica, pero esta vez una de ellas transcurre en Estados Unidos, por lo que ahora la maldición es oficialmente internacional. Así que, sin mucho más que decir, acompáñenme una vez más a adentrarnos en la casa Saeki. The Grudge 2. La película comienza con un pequeño giro al logo de Columbia. Vemos un texto donde se explica qué es The Grudge, una maldición que nace cuando alguien muere en manos de un rencor profundo. En un departamento en Chicago, Trish, interpretada por Jennifer Beals, quien también actuó en Vampire Kiss de 1988, está haciendo el desayuno, y este tipo llamado Bill está convencida de que ella lo está engañando, pero ella no está para bancarse ninguna desconfianza. Esta escena es una clara referencia a la escena de Yoshimi en Ju-On the Curse 2. Luego de esto, vemos el título y un pequeño flashback de cómo Takeo asesina a su esposa Kayako y a su hijo Toshio. En la International High School de Tokio, Miyuki, Allison, interpretada por Ariel Kebel, que actuó en The Uninvited de 2009, y Vanessa, interpretada por Teresa Palmer, quien también actuó en Lights Out, salen de clases. Miyuki y Vanessa son las típicas chicas populares, mientras que Allison es más reservada y solo quiere encajar. En un intento de hacerla pasar una especie de prueba para que Allison pueda juntarse con las populares, ellas la llevan a la casa Saeki, donde podemos ver el daño que sufrió la casa luego del incendio del final de la película anterior. Miyuki dice que... They say this is one of the most haunted houses in all of Japan. Por lo que al parecer, la maldición de esta casa ya no es un secreto. Las chicas entran, y mientras Vanessa y Allison suben al segundo piso, Miyuki escucha un ruido que viene del baño. Se acerca a investigar y ve que la bañera comienza a burbujear, así que asustada sigue a las chicas al piso de arriba. Una vez ahí, las chicas le cuentan a Allison sobre los asesinatos cometidos por Takeo Saeki y que ahora el espíritu de Kayako vive en el ático. Le dicen que si se mete al armario, cierra los ojos y cuenta hasta 10, va a ver el espíritu de Kayako, y que solo ellas dos se animaron a hacerlo, cosa que es mentira. Lamentablemente, en un intento de ser cool y quedar bien con las chicas populares, Allison entra al armario. Ahí dentro ve el diario de Kayako. Cierra los ojos, comienza a contar y las dos chicas la encierran y comienzan a grabarla. Mientras Allison grita, Toshio la asusta, la puerta se traba y del ático comienza a escucharse que algo se arrastra. Lo que comenzó siendo una broma se convierte en una realidad espeluznante cuando Kayako comienza a asomar su cabeza desde arriba. Las chicas, sin saber qué más hacer, salen corriendo y afortunadamente Allison también logra escapar. Ahora nos situamos en California, justo después de los eventos de la película anterior. La señora Davis llama a su hija Aubrey, interpretada por Amber Tamblyn, quien también actuó en The Ring del año 2002, para darle una noticia. Su hermana mayor Karen tuvo un accidente, está internada en el hospital y Doug, el novio de Karen, está muerto. Por lo tanto, decide viajar a Japón para traer a su hermana de regreso a casa. A Aubrey no le entusiasma la idea. No se habla con Karen, su relación es distante y probablemente por eso no supimos nada de ella en la primera película.
película. Aún así, sigue siendo su hermana, así que decide ir a buscarla. Aubrey llega al hospital, donde se le dificulta comunicarse, pero por suerte, este chico le hace de traductor. Entra a la habitación donde se encuentra Karen y le pregunta enseguida. Did you start that fire? Karen se pone nerviosa y le dice que tiene que sacarla de ahí ya, porque ella es la única que sabe cómo detener todo esto. El staff del hospital la contiene contra la camilla y obviamente Aubrey no entiende de lo que su hermana está hablando. Don't go in that house. Ahora nos situamos en Chicago, un lugar bastante apropiado para un espíritu vengativo de Japón. Acá conocemos un poco mejor a la adorable pareja del principio de la película. Trish, la nueva esposa de Bill, se está mudando al departamento de él. Ahí conoce a sus amigables nuevos vecinos, los Flemings. En la casa, los hijos de Bill, Lacey y Jake la reciben, aunque este último parece no estar muy feliz con la idea de tener una madrastra. También conocemos a la amiga de Lacey, Sally. Trish intenta amigarse un poco con Jake, pero no creo que llegue a lograr mucho. Gonna call you mom. Esa noche, Jake escucha unos ruidos provenientes del pasillo del edificio. Cuando se acerca a ver, ve a sus vecinos los Flemings llevando a una persona extraña a su departamento. Y sentado en la puerta, podemos ver a Toshio. ¿Cómo hizo para llegar hasta Chicago? Ya vamos a verlo más adelante. De vuelta en el hospital, Aubrey vuelve a encontrarse con el chico que la ayudó en la recepción. Este chico se llama Eason. Eason es un joven periodista que es introducido mejor en The Grudge 1.5, una serie de animaciones web lanzadas como parte de la campaña promocional antes del estreno de la película. The Grudge 1.5 consiste de 8 episodios de 1 minuto cada uno. Ahí vemos que Eason cubría los casos y asesinatos de la casa Saeki desde la muerte de la familia Williams. Se habla con un personaje llamado Mishima, que vamos a ver más adelante, y es quien salva a Karen del incendio de la casa. Eason le cuenta que es periodista y esto a Aubrey no le gusta nada, así que lo deja ahí solo. En la habitación de Karen, las luces comienzan a parpadear, una mano agarra su brazo y Kayako comienza a aparecer detrás de ella. Karen logra desatarse de la cama y engaña a los guardias para escapar de la habitación, pero Kayako no la va a dejar ir tan fácilmente. Llega hasta un pasillo sin salida y Kayako se acerca lentamente mientras las luces comienzan a apagarse. Sigue corriendo hasta llegar a la terraza, donde parece estar a salvo, aunque no por mucho tiempo. Karen muere enfrente de Aubrey y Eason, que ve a Kayako agarrando el cuerpo de ella por un segundo. En la escuela, Allison y Miyuki siguen afectadas por lo que presenciaron en la casa Saeki. El gato de Toshio aparece entre sus piernas y el mismísimo Toshio aparece debajo de una mesa. La clase se ríe. Sorry. Pero ella sabe que no está loca porque nota que Miyuki también vio al gato e incluso mira para atrás para hacérselo saber a Allison. Y no es solo ella quien mira para atrás. Vanessa, al contrario, parece impávida por lo que pasó en la casa e incluso le sigue haciendo bullying a Allison. I heard you went to see the school shrink this morning. En la ducha, Vanessa queda bastante confundida cuando se da cuenta que su pelo normalmente no se le suele caer de esa manera. Encima, ella no es morocha, y en los vestidores ve ropa colgada, que se ve siniestramente parecida a una mujer con pelo negro. Probablemente porque eso es lo que es. Se mea del susto, literalmente, y sale corriendo. The Grudge 2 sería la última película en la que Takako Fuji interpretaría a Kayako, y Shimizu, como si supiera lo que se venía en el futuro de la franquicia, dejó algo bastante claro. もしパート3があって他の監督にもう完全に任せちゃう形だったら他の火薬役他の人っていうこともあるかもしれないですけど、僕が監督している限りは考えられないし、もし他の人で火薬をやったものがシリーズで続いたとしたら僕はそれは自分だとは思わない。 Así como sería la última con ella, sería la primera sin Yuya Oseki, quien interpretó a Toshio desde Ju-on the Grudge del año 2002. Ahora, Uga Tanaka se encargaría del chico fantasma, un nene muy simpático que cumple muy bien su papel. En la ciudad de Tokio, Miyuki espera a su novio Michael, interpretado por Sean Sipos, quien también actúa en Destino Final 2 y Texas Chainsaw 3D. Ellos van a pasar la noche en un Love Hotel, o un telo, o un motel. Eligen la habitación y me encanta que se hayan inventado una escena en la trama solo para poder filmar adentro del telo. Mientras Miyuki espera nerviosa en la cama, Michael nos da la segunda ducha de la película. Michael parece salir de su baño y Miyuki, vergonzosa, se mete abajo de las sábanas. Ahí parece que Michael empieza a hacerle cosquillas. Pero él sigue en la ducha.
Y así, Kayako se lleva a Miyuki anda a saber dónde. Miyuki. Aubrey va a la casa de Karen y llama a su madre desde el teléfono de su hermana fallecida, pero agobiada por todo lo que sucedió antes, no puede hablar con ella. Eason, revisando una entrevista que le hizo el detective Nakagawa acerca de los asesinatos en la casa Saeki, nota una extraña cara en el marco de una puerta, y parece que Kayako quiere ver cómo salió en el video. Luego de esto, visita a Aubrey y le dice que Karen estaba siendo acechada por la maldición de la casa, que él sabe esto porque a él le está ocurriendo lo mismo desde que entró ahí, y que el incendio hizo que todo empeorara, por lo que ahora deciden ir a investigar la casa Saeki. De vuelta en Chicago, Jake escucha ruidos extraños viniendo del pasillo. Ve que la persona extraña que trajeron los Fleming sale de la habitación y decide seguirla hasta el sótano, donde la ve buscando unos periódicos en la basura. Al otro día, Jake ve que la ventana del cuarto de esta persona extraña está totalmente cubierta de periódicos, algo muy similar a lo que sucede con Izumi en la película original. Trish habla por teléfono con un tal Nate y su esposo Bill parece escucharla. Actúa un poco extraño ante esta situación y aprieta sus llaves tan fuerte que comienza a sangrar, aunque él parece no darse cuenta de esto. Aubrey e Eason llegan a la casa Saeki. Eason entra y revisa el piso de arriba para buscar el diario de Kayako, y afuera, Aubrey ve la silueta de Kayako en la ventana. Decide entrar para ayudarlo, pero la voz de su hermana le dice que no entre. Esto es lo mismo que Karen le susurró en el hospital. Duda en ir, pero la mano de Toshio hace que termine adentro de la casa, por lo que ahora también está condenada por la maldición. Eason la encuentra y los dos salen de ahí. Ahora, puede ser que estén un poco perdidos. No es por querer defenderme de antemano, pero no es por mi culpa, es culpa del guión. Algunos de los ejecutivos querían que esta historia fuera aún más fácil de entender que la anterior para el público americano. Por eso, la historia se siente todavía más americanizada que antes, pero lo hacen de una forma tan apurada, con tantas historias y cosas pasando a la vez, que se siente mal narrada. もう口論し合いながらアメリカのプロデューサーとも戦いながらやっていくんですけれども、日本のホラーの J ホラーって言われるものの怖さっていうのには理解できない怖さっていうのがあるんですね。で、それを保ってほしいと言われつつ、別のところでこれじゃわからないからもっとアメリカの人わからないからもっと大体口論の末にそんなの撮りたくないとか、それじゃ絶対に怖くないから俺を信じてくれとかお互いに喧嘩し合いながらやっていくんですけど、その作業が面白いといえば面白いので、今回もまた編集の段階に入ったら多分そういうことが起こってくると思うんですけど、それも楽しんでできればと思ってます。 Más plata había puesta sobre la mesa, por lo que más gente metió mano. Y si bien la historia desde las originales escrita por Shimizu siempre fue una especie de Frankenstein armada por varios fragmentos e historias distintas, acá creo que se les fue la mano. I think there's a difference between Asian cinema and say Hollywood movies, because Hollywood movies, there's so much money involved. People need to make back their investments. When that happens and there's such a large amount of money, people go safe. People go for what's the equation that equals success. So that takes away from a lot of the writers' abilities to kind of bring in new subjects or things that haven't been filmed before. La directora Dale, interpretada por Eve Gordon, quien también actuó en Ouija del año 2016, cita a Vanessa y Allison para hablar acerca de la desaparición de Miyuki. Ahí, Allison le pregunta a Vanessa ¿por qué me hiciste entrar a esa casa de mierda? Y se va llorando. Vanessa, sola en dirección, le manda un mensaje a Miyuki preguntando dónde está. Juega con una lámpara hasta que deja de funcionar y cuando se acerca a enchufarla de vuelta, ve unos pies pálidos que pasan corriendo. El teléfono comienza a sonar y asustada decide alcanzarlo, pero lo que se encuentra son las patas de Toshio. El escritorio comienza a temblar y atiende el teléfono, donde del otro lado escucha el maullido de un gato. Toda esta escena es una recreación de Ju-on The Curse del año 2000. Vanessa corre por las calles de Tokio, llegando hasta una cabina telefónica. Llama a Miyuki, pero del otro lado, Kayako responde. De repente, Toshio aparece abajo y por arriba, Kayako la consume con su pelo. De vuelta en el departamento de Karen, Eason y Aubrey leen el diario de Kayako y parece que escriben desde su infancia, por lo que vamos a conocer un poco más de ella. Le llevan el diario a un experto en folclore llamado Mishima. Acá no lo nombran, pero lo llaman por su nombre en las animaciones web de The Grudge 1.5. Ahí, el experto les dice que Kayako en su diario describe a su madre como una Itako, que en español no tiene una traducción exacta, pero sería como un exorcista. Describe que Kayako escribía en detalle los rituales que su madre realizaba, y
y en ellos, la madre alimentaba a Kayako con los demonios que exorcizaba de estas personas, utilizándola como recipiente para estos. Esa misma noche, deciden que van a tener que ir a visitar a la madre de Kayako para así poder saber más sobre la maldición y descubrir cómo detenerla de una vez por todas. De vuelta en el departamento, Eason sigue investigando y Aubrey se pone a hacer trauma dumping hablando de la última discusión que tuvo con Karen. Le dice a Eason que la razón por la que se dejaron de hablar es porque Karen se fue a estudiar a Japón y Aubrey se sintió abandonada, bla bla bla. Aubrey se duerme y Eason entra al cuarto oscuro donde revela las fotos de su trabajo. Mira de cerca algunas fotos y en una de estas una sombra negra comienza a moverse. Empieza a escuchar ruidos extraños. El agua se vuelve completamente negra y la cabeza de Kayako comienza a emerger. Kayako sale arrastrándose y consume a Eason dentro del cuarto oscuro. Al otro día, Aubrey despierta y encuentra el cuerpo muerto de Eason en la habitación. Lo abraza por unos segundos, podemos ver que Kayako aparece brevemente y todas las fotos del cuarto muestran la cara de Kayako. De vuelta en Chicago, Lacey visita a su amiga Sally, interpretada por Jenna Dawn, quien interpreta a Tamara en la película Tamara del año 2005. Sally actúa extraño, toma leche, la vomita y la toma de nuevo. Lacey recibe una llamada de Jake. Le dice que se escondió porque Trish y Bill estaban discutiendo y esto lo asustó al pobre chico. Esa noche escucha golpes que vienen de la casa de al lado y se anima a investigar. Se adentra en la casa y encuentra todo hecho un desastre, lo que es un indicio de que la maldición ya se encuentra ahí, como vimos en películas anteriores. Entra en una habitación y encuentra a esa persona rara que habíamos visto antes cortándose el pelo bruscamente. Ve las ventanas tapadas con periódicos y detrás de estas unos ojos espeluznantes lo miran desde afuera. Jake corre a la habitación de su hermana a contarle todo lo que pasó y en la pieza de Sally, la amiga de Lacey, vemos que Toshio se encarga de ella mientras duerme. Al otro día, Phil se despierta mientras Trish cocina el desayuno, situándonos justo antes de la escena del inicio. En la escuela, Allison vuelve a ir a la oficina de la directora Dale. Le dice que quiere volver a Estados Unidos y la directora le dice que se quede tranquila, que ya fue a la casa con la policía y vieron que ahí no hay nada. There's nothing there. It's just an abandoned house. Allison, sabiendo cómo funciona todo, le dice que ya está condenada, que Miyuki y Vanessa ya desaparecieron y que ahora la maldición va a ir por ella. Y la directora le dice que... I don't know what you're talking about. They're right here. Mientras tanto, Aubrey decide viajar a ver a la madre de Kayako. Viaja en tren y viaja en bus, donde se encuentra un anciano jugando con alguien que no podemos ver, pero en el reflejo vemos que Toshio estaba sentado ahí, igual a la escena en la película original, aunque acá toma lugar en un bus en vez de en el centro de asistencia social. Aubrey camina por una zona rural, donde vemos unos paisajes muy lindos y a destacar, dando totalmente esa vibra japonesa. Llega a la casa de la madre de Kayako y le dice que tienen que hablar sobre ella. La madre le dice que Kayako ya está muerta, que no tiene sentido que hablen, y cuando Aubrey la agarra del brazo, vemos unos flashbacks de cuando la madre realizaba esos rituales, sacaba los espíritus de los poseídos y usaba como recipiente el cuerpo de Kayako. La señora le dice que no es culpa suya, que la maldición se creó cuando su esposo la asesinó y que no tiene sentido prender fuego a la casa para detenerla. Kayako solo quiere que los demás sufran de la misma forma que ella lo hizo. En ese momento, Kayako aparece, consumiendo a su propia madre. Aubrey se da cuenta que la señora está muerta y que todo el viaje que hizo fue al pedo porque no tiene ninguna información de cómo terminar con la maldición. En las películas originales, la historia de Kayako y su familia era más sugerida que contada. Todo quedaba en lo implícito. Shimizu quería que esto fuera así también en las versiones estadounidenses, pero como suele pasar, el estudio metió mano y terminó obligándolo a darle una historia de fondo a Kayako, e incluso a incluir a una madre. En un momento, hasta le propusieron que tuviera una hermana. ソニーから言われたのはなぜか双子にこだわってて、カヤコが双子だったっていう。まあそれはソニーに限らず最初にアメリカ側でディベロップされてたプロットっていうのもなんかカヤコが双子だった。双子にこだわってましたね。Cosa que Shimizu rechazó inmediatamente y no conocimos a ninguna hermana de Kayako, por ahora.
Aubrey llama por teléfono a su madre, donde le da las noticias de que Karen falleció. Y ahí vemos que ella decidió ir a la casa Saeki a intentar acabar con todo de una vez por todas. Dentro de la casa, tiene una visión de Karen subiendo las escaleras. Ya sabemos que la casa suele mezclar líneas temporales, por lo que esto no debería ser algo desconocido para nosotros. La sigue al piso de arriba y vemos un cambio en la atmósfera. Aubrey entra a una habitación y ve a Takeo leyendo el diario de Kayako. La casa está reviviendo los trágicos eventos que ocurrieron allí, pero reemplazando a Kayako por Aubrey. Kayako quiere que Aubrey sufra de la misma manera que ella, y Takeo le hace exactamente lo mismo que le hizo a su esposa. Aubrey escapa por las escaleras, pero la historia se va a volver a repetir. Takeo le rompe el cuello de la misma manera que lo hizo con Kayako. Mientras yace en el piso, Kayako se acerca lentamente para reclamar su alma. En Chicago, los hermanos llegan a su casa y descubren que su padre y Trish no se encuentran por ningún lado. Se adentran a investigar y Jake descubre que su padre está muerto. Escucha unos ruidos viniendo del baño y encuentra a Lacey ahogada en la bañera. Trish aparece adentro de la bañera viéndose bastante tenebrosa, mientras Toshio la hunde. Jack corre al pasillo y ahí se encuentra con la persona misteriosa del departamento, donde nos enteramos que es Allison. Ella regresa a Estados Unidos, siendo esa la manera en que la maldición se esparce en donde Jake vive. De repente, vemos unos ojos dentro del hoodie de Allison y las manos de Kayako la hacen desaparecer. Jake, asustado, agarra el hoodie, donde Kayako parece que también se encarga de él. The Grudge 3 del año 2009 es la tercera entrega de la franquicia The Grudge. Luego de que The Grudge 2 no cumpliera con las expectativas de los ejecutivos en cuanto a recaudación, la franquicia dejó de ser una prioridad para Sony. Como resultado, el presupuesto se redujo drásticamente, llegando a ser la mitad de lo que se usó en la primera película. Debido a los cambios en el guión, Takashi Shimizu también decidió bajarse como director. Los ejecutivos querían que la historia siguiera expandiendo el mito de la maldición, pero él no estaba interesado en llevar la franquicia por ese camino, así que prefirió dar un paso al costado. Aún así, siguió vinculado como productor, aunque con un rol mucho más distante. La silla del director esta vez la ocuparía Toby Wilkins, quien un año antes había dirigido la película Splinter. Además, en 2006 fue el encargado de dirigir los cortos promocionales Tales from the Grudge, así que ya estaba algo familiarizado con la saga y su universo. Con un estreno directo a video en Estados Unidos y algunos estrenos en cines en otros países, The Grudge 3 es un poco extraña, así que desde ya les digo, no se esperen ni de cerca la calidad que veníamos viendo hasta ahora. Sin mucho más que decir, acompáñenme a los departamentos en Chicago, donde la maldición parece haber renacido. La película comienza con un texto que explica qué es The Grudge, una maldición que nace cuando alguien muere en manos de un rencor profundo. Pero ahora hay más. Quienes sobrevivan a su furia cargarán con ella hasta que renazca. Jake Wimble, de la película anterior, no murió. Fue ingresado a un hospital psiquiátrico luego de los eventos ocurridos en los departamentos de Chicago. Traumado y llorando, intenta explicarle a su doctora, la doctora Sullivan, interpretada por Johnny Smith, mejor conocida como Amanda de So, que si lo deja solo, Kayako va a ir a buscarlo. Ella le dice que se calme, que no va a pasar nada, pero Jake ya está resignado. La doctora deja solo a Jake, y dicho y hecho. Kayako lo hace de goma, lo revolea por toda la habitación, le rompe el brazo y la doctora Sullivan encuentra al chico muerto. Acá ya podemos empezar a ver el bajo presupuesto. Luego de esto, vemos el título, que es el mismo que el de la película anterior, pero solamente le cambian el número. O sea, ni para cambiar eso tenían plata. Como de costumbre, vemos unos flashbacks de los crímenes de Takeo cometidos en la casa Saeki. Naoko es una mujer que vive en Japón y que recibe la noticia acerca de la muerte de Jake en Chicago. Por algún motivo, ella sabe acerca de la maldición y también está relacionada con Kayako de alguna forma, ya que tiene el diario de ella entre sus pertenencias. En Chicago, Lisa, interpretada por Joanna Brady, quien actúa en Actividad Paranormal 3 y The Collection, se anda revolcando con su novio Andy en un departamento que tiene más historia que muebles. Ella vive con su hermanita Rose, que sufre de asma, y su hermano mayor Max. Rose estaba siendo cuidada por Gretchen, una vecina de ahí, y todos ellos son algunos de los últimos inquilinos que viven en el edificio de Chicago. Rose le dice a su hermana que vive un chico en los pasillos y que piensa dejarle un juguete. Lisa, confundida, le asegura que no hay ningún niño viviendo ahí. Cuando va a revisar, el señor cara de papa ya desapareció. ¡Qué miedo! El edificio viene perdiendo inquilinos como Renee y su hija Brenda, debido
debido a los incidentes de la película anterior, y el hermano mayor Max trabaja como encargado del edificio. El señor Prasky, dueño de los edificios, le dice a Max que se ponga las pilas y empiece a traer más gente, porque si no, va a tener que irse de ahí. Él vive ahí gratis por ser el encargado del edificio, y si él se queda sin casa, sus dos hermanas también. Si bien la historia transcurre en Estados Unidos y al principio en Japón, la película fue grabada en Bulgaria. Puede sonar raro, pero en realidad no lo es. Filmar en Bulgaria sale muchísimo más barato y por eso se elige como locación para producciones de bajo presupuesto. Algunos ejemplos similares son Texas Chainsaw Massacre de 2022 y Wrong Turn 5. Por esta razón, no contaban con el edificio real que usaron en la película anterior, así que tuvieron que recrear los interiores en un set para que se pareciera lo más posible al original. Incluso llevaron al actor que interpretó a Jake, el único que realmente había estado en el set original, para que dijera si se parecía o no. It's definitely gonna match. En su nueva casa, Renee y Brenda están cenando y podemos ver que ella actúa extraño, lo que puede ser un indicio de que está siendo afectada por la maldición. Se está por bañar y cuando está por meterse, una mano blanca la hunde, haciendo que se ahogue y sufriendo el mismo destino que Toshio. Al otro día, Rose desayuna y Max se prepara para recibir a una persona interesada en rentar un departamento. Esa persona es Naoko. Naoko. Perdón. Max le muestra el departamento 305, que es el mismo donde sucedieron los asesinatos de Lacey, Bill y Trish. Y por la cara tan seria que Naoko tiene, seguro que hay algo más detrás de esta mudanza repentina al otro lado del mundo. Al otro día, Max recibe unos medicamentos para tratar el asma de Rose y charla con Lisa, que está por mudarse a la Gran Manzana con su novio Andy, debido a una pasantía universitaria. Max no quiere que se vaya, pero Lisa le dice que si triunfa en Nueva York, no van a tener que preocuparse nunca más ni por el dinero ni por los medicamentos de Rose. Mientras ordena sus cosas, escucha un ruido que viene de un departamento de al lado, y cuando sale al pasillo a investigar, se encuentra con la doctora Sullivan. Se presentan. La doctora le da la noticia de que Jake murió y le pregunta si algún otro chico vive en el edificio, ya que Jake solía mencionar a un niño en los pasillos. Lisa le responde que no, pero le cuenta que su hermana dijo haber visto a un chico y que hasta le regaló un señor cara de papa. De camino a revolcarse con Andy, Lisa ve lo que considero la escena más aterradora de toda la franquicia. Y no termina ahí, porque después se encuentra con... ¿Qué es eso? Hasta Lisa está sorprendida de lo mal que se ve ese Toshio. Debido a que Oga Tanaka ya había crecido para el año 2009, no pudo volver a ser Toshio, ya que se iba a ver demasiado grande para interpretar el papel de un chico de 8 años. Debido a esto, los productores contrataron a Shinba Tsuchiya, un chico de 13 años, dándonos el peor Toshio de toda la franquicia, tanto japonesa como estadounidense. Por supuesto, esto no es culpa del actor, sino una muy mala decisión del director de casting. Además de esto, vemos que el maquillaje se ve blanco, pastoso y no se ve bien, pero bueno, es lo que hay. Lisa sube las escaleras y Toshio desaparece, dejándola confundida. Gretchen, la vecina que estaba cuidando a Rose antes, está pintando un cuadro. Se aleja un segundo a lavar unos pinceles y cuando regresa encuentra su pintura tirada en el piso y vandalizada. De repente, las marcas rojas de unas manos comienzan a acercarse hacia ella y otra de sus pinturas comienza a chorrear un líquido negro que lentamente se convierte en pelo. Kayako comienza a salir de la pintura como si fuera Sadako saliendo de la tele y con unos movimientos medio raros consume a Gretchen. Al otro día, Lisa se encuentra con la Doc en el funeral de Jake, donde le comenta que vio al chico de que probablemente Jake hablaba, y vemos a Naoko lurkeando de fondo. En los departamentos, Rose juega con sus muñecos, hasta que Toshio la asusta, haciendo que le dé un ataque de asma. Muy mal, Toshio, encima que te prestó el señor cara de papa. De vuelta en la oficina de la doctora, Sullivan le muestra a Lisa una foto de la familia Saeki, y le pregunta si ese es el chico que vio. That's him. No, no es él. Pero bueno, hagamos de cuenta que sí. Vemos que la doctora estuvo investigando el caso. Le muestra a Lisa unas grabaciones donde Jake describe lo que presenció y le cuenta que en los registros de su muerte parece que hay algo que no se ve, pero que le destrozó todos los huesos del cuerpo. Esa noche, Rose es visitada por Toshio, que le mima la cara y le maulla. Mientras tanto, la doctora sigue investigando el caso, revisa las cámaras de seguridad y ve a Toshio sentado tranquilamente en uno de los pasillos. Decide ir a revisar, pero no encuentra a nadie. Sin embargo, al volver a su oficina, se cruza con Kayako. Intenta escapar como puede, pero Kayako no necesita ninguna tarjeta para abrir puertas. Y tampoco va a dejar que alguien se le escape tan fácilmente.
Takako Fuji ya no sería la encargada de interpretar a Kayako. En esta ocasión, Aiko Horiuchi se pondría en la piel de esta Onryo vengativa. Aunque en ninguno de los detrás de escena se menciona que cambiaron de actriz, algo que me parece de bastante mal gusto porque ni siquiera la reconocen, sí dijeron que intentaron mantenerla escondida para que el susto de los actores al verla fuera más genuino. Aiko también actuó en una escena de Charlie y la fábrica de chocolate y según sus publicaciones en redes parece ser amiga de Tim Burton. Al otro día, Lisa y Rose están por salir a dar un paseo y se cruzan con Naoko, que decide acompañarlas. Mientras pasean, Naoko le cuenta a Lisa la verdadera razón por la que está ahí. Le cuenta que sabe exactamente qué fue lo que pasó en los departamentos y que esa es la verdadera razón por la que se mudó a Estados Unidos. Le dice que en Japón existe un lugar donde ocurre lo mismo, que todo comenzó cuando Kayako fue asesinada y que Kayako es su hermana. Naoko le relata cómo fue la infancia de Kayako, explicando que su madre era una especie de exorcista que usaba a su propia hija como recipiente para contener los espíritus que expulsaba. Y según ella, esto sí tuvo un impacto profundo en Kayako, además de que fue uno de los factores que la convirtieron en un espíritu maligno, contradiciendo lo que su madre había dicho en la película anterior, que aseguraba que esto no tenía nada que ver. Después, Naoko le explica que la única forma de detener la maldición es realizando un ritual en el lugar donde ésta renació, el departamento de Chicago, y que Lisa y Rose tienen que ayudarla. Recordemos que la maldición volvió a nacer cuando Allison regresó a los departamentos después de haber estado en la casa Saeki, siendo portadora de la maldición. Lisa le dice: ni en pedo te voy a ayudar, es una locura lo que me estás contando, y Naoko queda decepcionada. Mientras tanto, en el departamento, Max encuentra a Gretchen muerta y Lisa, que justo estaba llegando, ve cómo se llevan el cuerpo. Al otro día, le dice a Andy que no va a mudarse a Nueva York debido a todo lo que está pasando. Regresan al departamento y mientras Andy se está yendo, Kayako nos da lo que debe ser la muerte más rápida de toda la franquicia. Mientras tanto, Max, que está cumpliendo con su trabajo de encargado, parece que está comenzando a ser afectado por la maldición y el señor Prasky, el dueño del lugar, llega con malas noticias. Le dice que contrató a una empresa de gestión para encargarse de los alquileres, por lo que no va a necesitar más que trabaje ahí y que va a tener que pagar renta como los demás inquilinos. Max no se toma esto demasiado bien. Enojado y regresando a su auto, el señor Prasky es consumido por Toshio, que maulla y se le tira encima. Max, cada vez más consumido por la maldición, echa a Lisa del departamento y trata mal a su hermana menor. Lisa intenta ponerse en contacto con la doctora Sullivan, pero le dan la noticia de que está muerta. De repente, se encuentra Kayako en el pasillo, envuelta en bolsas como en Ju and the Curse 2, y le pega un susto. Sin saber qué más hacer, Lisa recurre a Naoko. Esta le dice que la única opción que tienen es hacer el ritual para acabar con la maldición, y que si quiere que Rose también se salve, tiene que estar ahí. Por lo que van a buscarla de vuelta al departamento, y mientras Max está distraído, logran llevarla con ellas. Naoko prepara todo y comienza a practicar el ritual en el departamento 305, donde la maldición fue renacida. Ritual muy similar al que hacía su madre. Vierte la sangre de Kayako en un cuenco que convenientemente tenía en una botella. Kayako parece que comienza a sentir que algo están haciendo y Naoko dice que Rose tiene que tomarse la sangre. Lisa, por supuesto, le dice: ni en pedo, ¿qué estás haciendo? Y deciden que es mejor irse, pero Max aparece en la habitación totalmente poseído por Takeo, tanto que hasta imita sus movimientos. Comienza a perseguir a Naoko y ella intenta razonar con él, cosa que debería saber que no puede hacer porque está poseído. Naoko intenta defenderse con un caño, pero Max se lo saca y le parte la pierna. Hay como 9 cortes en un segundo, parece un video mío. Mientras se arrastra intentando escapar, Max la apuñala en el cuello con una sierra. Mientras tanto, en el departamento, Kayako comienza a acechar a las chicas, arrastrándose por el piso y haciendo su clásico grito ahogado. Entran al baño y ahí encuentran el cuerpo muerto de Andy, que también se convierte en Kayako. Mientras parece que Lisa está por ser consumida, Rose corre hacia donde estaban haciendo el ritual y al tomarse la sangre, Kayako desaparece. A Rose le agarra un ataque de asma y Max parece que regresa a la normalidad, quedando el shock al darse cuenta de lo que acaba de hacer. Naoko, ahora convertida en una Onryo, comienza a acercarse a Max, tambaleándose por la pierna rota, largando sangre por el cuello y haciendo un ruido distinto al de Kayako. La intención de los cineastas al hacer que Naoko se convierta en una Onryo era crear un nuevo fantasma característico. Así como Kayako se arrastra y hace ese grito ahogado tan particular, Toshio siempre aparece en cuclillas maullando como gato,
Querían que Naoko tuviera lo suyo, que se tambaleara de esa forma rara y que hiciera ese ruido como a gárgaras. Pero claramente, esta no era la película para hacerlo. No iba a tener ni de cerca el impacto ni la relevancia de las anteriores. Y estoy seguro que ellos también lo sabían. Aunque bueno, lo último que se pierde son las esperanzas. Naoko se tira encima de Max, mordiéndole el cuello y matándolo en el acto. Mientras la policía arma la escena del crimen y Lisa y Rose están a salvo en la ambulancia, se abrazan. Pero cuidado, Lisa, que la maldición no va a terminar nunca. The Grudge del año 2020 es la cuarta entrega y reboot de la franquicia americana The Grudge. Después de que The Grudge 3 pasara sin pena ni gloria, producir estas películas ya no le resultaba rentable a Sony, así que la saga quedó guardada por un tiempo en un cajón. En 2011 empezaron a circular rumores de que Ghost House Pictures, la productora de Sam Raimi, tenía en mente hacer otra secuela, pero no fue hasta marzo de 2014 que el proyecto empezó a tomar forma, cuando contrataron al guionista Jeff Bueller para escribir el nuevo guión. Recién en 2017 se sumó Nicolas Pesch, quien en ese momento ya había escrito y dirigido The Eyes of My Mother. Lo eligieron como director y también le encargaron corregir el borrador original de Bueller. El rodaje tomaría lugar en Winnipeg, Canadá, y no comenzó hasta 2018, durando desde el mes de mayo hasta junio de ese año. Narrada de forma no lineal, como ya es costumbre en la saga, y sin Takashi Shimizu involucrado, ni siquiera como productor, The Grudge del 2020 nos cuenta una historia paralela a la entrega del 2004. Resulta que la maldición viajó a Estados Unidos en ese momento, de una forma que no conocíamos hasta ahora. Así que, sin mucho más que decir, acompáñenme a Pensilvania, donde el rencor también hizo de las suyas. La película comienza en Tokio, justo antes de los eventos de The Grudge del 2004. Fiona Landers, una trabajadora social que está atendiendo un caso en la casa Saeki, llama por teléfono a su compañera Yoko y le avisa que va a dejar las llaves de la casa con su jefe Alex. Ella planea regresar a Estados Unidos con su familia, pero no sin antes ser despedida por Kayako. Fiona regresa a su hogar en Cross River, Pensilvania, donde se reencuentra con su esposo Sam y su hija Melinda. Luego de esto, vemos el típico texto donde se nos explica qué es Ju-on, o en este caso, The Grudge, una maldición que nace cuando alguien muere en manos de un rencor profundo. Es el año 2006, y la detective Muldoon, interpretada por Andrea Riseborough, quien también actuó en Possessor y Mandy, prepara a su hijo Burke para su primer día de clases. Él le dice que tiene miedo, y ella le dice... What do we do when we're scared? Close your eyes and count to 5. Cuentan hasta 5, pero de poco va a servir si tienen al mismísimo señor cara de papa ahí atrás para darle pesadillas eternas. Qué tenebroso. El detective Goodman, interpretado por Damian Bichir, quien también actuó en Alien Covenant y La Monja, es un tipo solitario, católico y se está preparando para ir a trabajar. En la comisaría se entera de que le asignaron una nueva compañera, la detective Muldoon. También descubre que es madre soltera desde hace apenas 3 meses, ya que su esposo falleció de cáncer. Juntos se dirigen a una escena del crimen, donde vemos lo que parece ser un accidente, y teniendo en cuenta el estado de ese cuerpo, parece haber ocurrido hace unos meses. La víctima es Lorna Moody, de 65 años, que justamente estaba siendo buscada por la policía ya que trabajaba en casos de suicidio asistido. El policía también les informa que en la guantera tenía la dirección de una casa, Rayburn Drive 44, dirección que por la cara que pone Goodman no le gusta un carajo. Goodman le cuenta a Muldoon que 2 años atrás, en el 2004, trabajó en un caso en esa misma dirección y que le parece curioso que vuelva a resurgir. Como no le explicó mucho más, esa noche, Muldoon hace lo que haría cualquier persona en 2006, googlear la dirección usando Firefox. Intrigada por el caso, decide ir a investigar por su cuenta. Con cuidado y sin saber que se está condenando a sí misma, entra a la casa, donde se encuentra a una señora que parece estar con hambre. Em, are you alone in the house right now? Y no solo eso, sino que además encuentra un cuerpo que ya se lo empezaron a comer los gusanos. Choqueada por todo lo que presenció, da aviso a la comisaría para que se encarguen de esto, y de camino a algún lugar, en la carretera, ve una mujer con un bebé en brazos, y casi pisa una chica que casi la hace chocar, muy parecido a lo que sucede en Ju-on The Grudge 2. Muldoon llega a la casa de Goodman y le dice que fue a Rainbow Drive 44. Él, con cara de preocupado, la invita a pasar y le cuenta lo que sucedió ahí. Le dice que Fiona Landers, quien vivía ahí en el 2004 con
con su familia, asesinó a su esposo y a su hija para luego cometer suicidio. Ella le pregunta si cree que el caso actual tiene que ver con los asesinatos de esa época, y él le dice que no le importa, que no quiere saber más nada con eso. También dice que nunca puso un pie en la casa, porque desde el principio le dio un mal presentimiento. Y que su ex compañero, el que tenía antes de que le asignen a Muldoon, se obsesionó con el caso. Existe media hora de escenas eliminadas que no llegaron al corte final, donde se exploran muchísimos más aspectos de la película, como la relación entre personajes y más trasfondo de los acontecimientos. En estas escenas vemos cómo se desarrolla la relación de Muldoon y Goodman, cómo ellos dos inconscientemente se ayudan entre sí, haciendo que Goodman sea menos solitario y ayudando a Muldoon a llevar el luto debido al fallecimiento de su esposo, además de ayudarla como madre soltera. También se nos muestra exactamente lo que pasó en la casa de los Landers, lo que podría haber sido muchísimo más efectivo verlo que tan solo contarlo. Pero bueno, capaz si hubieran agregado estas escenas, no sería una de las tan solo 23 películas que tienen la calificación más baja de CinemaScore, un sistema que mide la respuesta de la audiencia a las películas en el día de su estreno. De vuelta en el 2004, conocemos a Peter y Nina Spencer. Ella está embarazada, pero durante una consulta médica les informan que el bebé va a nacer con un trastorno genético llamado ALD, lo que le daría una esperanza de vida de con suerte 10 años. Ellos dos son agentes de bienes raíces y son los encargados de vender la casa de Rainbow Drive 44, ahora ocupada por los Landers. Decide pasar por la casa para recoger unas firmas, pero no hay nadie, o al menos eso es lo que parece. De vuelta en su casa, la pareja se lamenta debido a las noticias del bebé. Peter se baña y parece que alguien quiere ayudarlo a lavarse el pelo. Tercera vez que hago el mismo chiste. Pero igual esta es la versión que más me gusta, Parece como si la mano le saliera de adentro de la cabeza. Esa noche, mientras duermen, parece que Peter tiene un visitante nocturno. Al otro día, Peter regresa a la casa a conseguir la firma de los Landers. Una vieja con rulero chusmea de enfrente y aparece una nena que parece estar muy resfriada. Oh God, your nose is bleeding. Esta nena es Melinda, la hija de la familia Landers. Al igual que Kobayashi ayudando a Toshio, Peter entra a la chica, llama a los padres que no contestan y acá, en vez de maullar como Toshio, Melinda empieza a chorrear más sangre. De vuelta en el 2006, Muldoon sigue investigando acerca del caso, intentando conectar todos los asesinatos ocurridos en la casa de los Landers, y mientras se lava la cara, es ahogada por unos segundos, siendo esto una referencia a la muerte de Toshio. En el año 2005, conocemos a Faith Matheson, la mujer que se encuentra a Muldoon en la casa, interpretada por Lin Shaye, a quien ya vimos en mi reseña de A Nightmare on Elm Street, pero que es más conocida por trabajar en la franquicia de Insidious, y su esposo William, que estaba siendo comido por los gusanos. Debido a la demencia que ella sufre, decide terminar con su vida bajo sus propios términos, por lo que contratan a Lorna Moody, una mujer que trabaja en suicidios asistidos de manera ilegal, la que estaba en el accidente del principio y que dice que hasta ahora trabajó en 44 casos. I've been a compassionate presence at the bedside of 44 people. A lo largo de la película podemos ver el número 4 en un montón de lados. En la casa de los Landers, la casa de Muldoon, el reloj de Peter y ahora lo nombra Lorna. Esto, además de ser una referencia a la tetrafobia y al número 4 en japonés, es un guiño al corto 44444 que dio inicio a la franquicia junto al otro corto Katasumi. Si querés saber más sobre esto, te recomiendo ver mi video de True and the Curse, donde lo hablo un poquito más a fondo. Lorna le explica que solamente puede realizar el procedimiento si el paciente es consciente de lo que está por hacerse, cosa que no es el caso. Faith juega con alguien que no vemos, al igual que lo hacía el señor en The Grudge del 2004 y Ju-on The Grudge del 2002, y le dice que está jugando con la hija de la familia Landers. Debido a esto, el procedimiento no va a poder ser llevado a cabo, ya que Faith no está consciente, pero Linda le dice que planea quedarse unos días con ellos como apoyo emocional, o sea, para esconderse de la policía que la está buscando. Esa noche, Linda va a hacer unas compras donde la maldición ya la empieza a acechar. Y cuando regresa, ve a un hombre parado en el patio mirando fijo a la casa. William le dice a Lorna que es el detective Wilson, interpretado por William Sadler, quien también actuó en La Niebla y The Hills Run Red. Él es el ex compañero de Goodman que se obsesionó con el caso de los Landers. A case. I hope it wasn't a murder. Doble asesinato con suicidio incluido y un poquito de Ju-on, para ser exactos. William llama a Goodman para que lo vaya a buscar, y Goodman le dice a Wilson: loco, déjate de joder con la casa, vive gente ahí, deja esa familia en paz, pensá en tu familia. Think about your family.
Wilson, afectado por la maldición, se pega un tiro en la cara. En el 2006, Muldoon se entera que Wilson no murió y fue ingresado a un hospital psiquiátrico, por lo que decide ir a darle una visita. Ahí lo vemos con una enorme cicatriz en la cara debido al incidente, completamente consciente de la maldición, y le dice que una vez que el rencor se apodera de una persona, nunca la va a dejar ir. Le dice que si todavía no empezó a verlos, ya va a comenzar a hacerlo, y que tiene que quemar la casa. Mientras Muldoon se va del hospital, Wilson se arranca los ojos porque sentía que lo seguían mirando, refiriéndose a los fantasmas de los Landers. Esa noche, en la comisaría, Muldoon escucha las grabaciones que Wilson hizo acerca del caso, tirando algunas referencias a películas anteriores. Mientras él investigaba el caso de los Landers, se enteró lo que sucedió en la casa Saeki en el año 2001. Debido a esto, habló con el detective Nakagawa en el año 2004. Dice que Fiona trajo con ella la maldición desde Japón, lo que hizo que matara a su familia. Muldoon, agobiada, decide ir al baño, donde escucha un golpe en una de las puertas, y cuando sale de este, también le parece ver una sombra. Decide chequear las cámaras de seguridad para ver quién anda rompiendo las bolas, ve a un hombre en las grabaciones, la luz se corta, y mientras investiga, el fantasma de Sam Landers le pega un susto. El personaje de Wilson es muy parecido al de Jake en la película anterior. Los dos parecen tener más conocimiento acerca de la maldición que el resto de las personas. Ambos fueron atormentados por la maldición y ambos fueron ingresados a un hospital psiquiátrico. Realmente la película está llena de referencias, aunque algunas no sean tan obvias, como Muldoon en el baño, una referencia a Hitomi de You and the Grudge, y toda la escena en la comisaría es una referencia al juego de Nintendo Wii You and the Grudge, donde hay un nivel que transcurre en una comisaría y es prácticamente igual al que vemos en la película. De vuelta en el 2004, cuando Peter se encontró con Melinda en la casa de los Landers, sigue esperando que los padres regresen. Habla con Nina acerca del embarazo, dándose apoyo mutuo, y suena el timbre de la casa. Cuando Peter se acerca a ver, del otro lado vemos al fantasma de Fiona, en una referencia a You and the Grudge y The Grudge. Abre la puerta, pero no hay nadie. Cuando vuelve a entrar, Melinda no está por ningún lado. Sube las escaleras y encuentra la bañera llena de agua negra, como la de la casa Saeki, y vemos que unas manos intentan hundirlo, siendo el fantasma de Melinda. Peter intenta irse de la casa, pero el fantasma de Fiona le grita en toda la cara, así que se esconde en un armario como si fuera Dead by Daylight, pero ahí dentro tampoco parece estar a salvo. Un rato más tarde, Peter regresa a su casa, ahora poseído por la maldición, y dándonos el final más trágico. De vuelta en el 2005, Lorna escucha unos ruidos provenientes del pasillo. Investigando, llega a la habitación de Faith, donde se encuentra el espíritu de Fiona arriba de la señora, como en You and the Grudge pasa con Sachie. Más tarde, William le revela a Lorna que él ya sabe acerca de los espíritus, pero él lo ve con otros ojos. Da un lindo monólogo sobre cómo él siente que los que entran a la casa están conectados entre ellos, derrumbando las paredes entre la vida y la muerte. Lo ve como una bendición, y el ver espíritus en la casa le da esperanza de que cuando Faith fallezca, puede ser que siga rondando por ahí, demostrando así el amor que William siente por su esposa. Al otro día, Faith mata a William y se corta los dedos, poseída por la maldición. Lorna, asustada, huye en su auto, donde el fantasma de Sam Landers la asusta, haciendo que choque y muera, siendo así como Muldoon y Goodman la encuentran al principio de la película. De vuelta en 2006, Goodman le dice a Muldoon que el caso ya no pertenece a la policía y que los feds se van a hacer cargo, o sea, el FBI. Faith, ingresada en un hospital luego de la visita de Muldoon, se tira desde un cuarto piso reventando al caer. Los efectos especiales en la película fueron una mezcla de prótesis de silicona con CGI agregado en postproducción. Algunas de las prótesis llegaron a tardar hasta 4 horas en ser aplicadas, como las cicatrices de Wilson. Para la muerte de Faith se utilizaron tomas de la propia Lin Shaye subiendo las escaleras, una doble de riesgo atada con un arnés, una bolsa de sangre falsa y un muñeco réplica de Lin Shaye. Esa noche, Muldoon es molestada en su casa por los espíritus de la familia Landers. Fiona camina a escondidas, Sam la acecha y Melinda se hace pasar por su hijo. Sin saber qué más hacer, esa noche llama a Goodman para poder hablar. Le dice que lo mismo que le pasaba a Wilson, ahora le está pasando a ella, y piensa acabar con todo de una vez prendiendo fuego la casa. Maneja hasta ahí con su hijo, en vez de dejarlo con Goodman, entra y mientras comienza a tirar gasolina, el espíritu de Fiona aparece, mostrándole los eventos que crearon la maldición. Pero ella ignora esto y continúa con su misión de acabar con todo. Justo antes de prenderla a fuego, su hijo Burke aparece y le dice: "Mamá, ¿qué estás haciendo?". Muldoon, desconfiada, le pregunta: What do we do when we're scared, Burke? What do we do when we're scared?
Close your eyes and count to 5. Pero el chico no responde, por lo que ella sola cuenta hasta 5 y prende fuego a la casa, revelando así que era el espíritu de Melinda. La detective incendia todo exitosamente y se encuentra con su verdadero hijo en el auto. Al otro día, ella se prepara para ir a trabajar y Burke para ir a clases. Pero cuidado, Muldoon, que ya vimos en 2 películas que prender fuego a la casa no hace absolutamente nada. Con esto llegamos al final del recorrido por toda la saga de The Grudge, una franquicia que con sus altibajos logró establecer una de las maldiciones más icónicas del terror de los 2000 y dejar una marca inolvidable en la oleada de remakes americanos. A lo largo de estas películas vimos cómo intentaron adaptar, expandir y hasta reiniciar la trágica historia de Kayako y Toshio, llevándola a nuevos escenarios y, dependiendo a quién le preguntes, tropezando bastante en el intento. Pero más allá de sus secuelas menos afortunadas, The Grudge mantuvo viva esa regla implacable original, la idea de que la ira nunca muere, sino que se propaga y castiga a cualquiera que se cruza en su camino. Si llegaste hasta acá, ya tenés el panorama completo de la saga americana, su cronología y su evolución a lo largo del tiempo.